al licenciado Pablo Carrizo. Él es graduado de la licenciatura en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de La Rioja y es becario del CONICET. Vamos a hablar porque fue distinguido con la beca American Society of Mammalogists y de ello vamos a conversar justamente. ¿Cómo le va, licenciado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas buenas gracias tardes, bienvenido. por la invitación. ¿Qué tal? Encantado de saludar. Lo primero que voy a preguntar es ¿de qué se trata, no, esta distinción con la beca American Society Mammalogists of Mammalogists? Sí. Bueno, en realidad, más que una beca, es un premio, es un award en inglés, y es otorgado por la Sociedad Americana de Mastozólogos, que es la American Society of Mammalogists, y el premio se llama Latin American Student Field Research Award, que es una distinción para investigación de campo para estudiantes latinoamericanos. Ok. En este caso, ¿tenés que presentar un proyecto puntual para concursar por esta beca? Exactamente. Bueno, este award es un award que otorga la Sociedad Americana de Estados Unidos de Mastozólogos y es una convocatoria que está abierta para todos los estudiantes latinoamericanos de doctorado. Cada estudiante de doctorado de Latinoamérica presenta su proyecto, además de presentar, bueno, otras cosas, ¿no? Justificación de para qué utilizaría el premio, porque el premio es dinero. Entonces hay que justificar para qué se utiliza ese premio, cuál es la relevancia del proyecto que uno está presentando, más los antecedentes y cartas de recomendación de biólogos o científicos con los que hayas trabajado. En base a eso hay un comité científico de la sociedad que analiza cada caso y decide otorgar en este caso los reconocimientos. Muchas gracias. En este caso, ¿de qué trata el proyecto que presentaste vos? Bueno, el proyecto está enmarcado en lo que es mi proyecto doctoral, con el que me presenté a beca de CONICET y con la cual fui beneficiado, que consiste en el estudio de las vocalizaciones de cortejo de los tucutucos. Yo he enmarcado mi carrera científica, digamos, estudiando la ecología comportamental de tucutucos, que son roedores subterráneos, es decir, son roedores que viven toda su vida bajo tierra. Entonces, desde ahí es como, bueno, y además, bueno, tiene un montón de características biológicas, ¿no? Por los cuales son muy interesantes para estudiar desde el punto de vista de la ecología. Y sobre todo la taxonomía y la evolución. Son un grupo de animales que se han diversificado muy rápido, hablando en términos biológicos. Ha habido una explosión de especies y actualmente hay más de 60 especies en Argentina. Y de esas especies que existen en Argentina conocemos muy poco acerca de ellas y sobre todo conocemos muy poco sobre los límites entre las especies. Por ejemplo, en 2023, por fin se pudo determinar qué especie era la que estaba presente en La Rioja, porque hasta hace un par de años no se sabía. Era como que se consideraba que en La Rioja había una especie, en Catamarca había otra, en Famatina había otra, o sea, como que... Y a medida que ha ido avanzando el estudio taxonómico y la genética y demás herramientas que nos permiten estudiar estas cosas, ahora reconocemos, bueno, cuál es la especie que está en La Rioja. Y parte de mi proyecto doctoral tiene que ver con estudiar las vocalizaciones de cortejo, es decir, las vocalizaciones que se producen en el momento antes de la cópula entre un macho y una hembra. Y eso, bueno, poder estudiar eso en distintas especies del centro de Argentina me permitiría, bueno, esclarecer ciertos límites entre los distintos taxones. No sé si me explico, es muy complejo. Yo estoy totalmente interesado acá porque quiero preguntarte un cachito más. Primero vamos al tucutoco. Sí. Tucutuco. En realidad tienen muchos nombres, vulgares. Acá en ¿cómo le decimos? Eso te iba a decir, ¿cómo le decimos acá? Acá en La Rioja le dicen ultutuco. Es verdad. Ultutuco. Ahí está. Ahí está. El ututuco. Sí, exacto. Pero bueno, tienen distintos nombres, ¿no? Más al norte le dicen ocultos, que son los ocultos que están bajo tierra, o le dicen tojos, tunduques, tucotuco, tucutucu, o sea, es como hay mucha variación. Exactamente. Varía según la región y bueno, el conocimiento popular de la gente, ¿no? Pero acá lo interesante es que tuco es la onomatopeya de la vocalización que producen estos animales, que es como tuc 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 tuc. Sí. Son claro, se dice que son tríadas, ¿no? Porque son tuc 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 tuc. Claro. Me encanta. Pero en base esa vocalización es como la que nosotros conocemos acá en La Rioja, ¿no? Pero después, como les cuento, que hay más de 60 especies, eso va variando y hay especies que son muy raras. Y parte de lo que nosotros estudiamos, más allá de las vocalizaciones, es también el comportamiento social. Porque hay especies, la especie de acá en La Rioja, por ejemplo, es solitaria, es decir, que hay un solo adulto en su sistema de cuevas y en su nido.
y no comparte eso con ningún otro animal. Ajá. Pero hay otros animales, hay otros tucos por ejemplo, en Patagonia, en Bariloche, hay una especie que se llama Ctenomys sociabilis, que es única entre los tucos porque es colonial. O sea, muchas hembras duermen juntas en un mismo nido y crían las crías de todas las hembras, y hay un solo macho por colonia de hembras. Ajá. Eso es rarísimo, y Sí. lo que nosotros estudiamos es, bueno, cómo evoluciona ese comportamiento. ¿Por qué los demás tucos son solitarios? Este es árabe, debe ser un jeque, algo de eso. Claro, sí. Porque eso, cómo ha sido la historia evolutiva de esta especie social, qué factores genéticos, demográficos o ecológicos han favorecido la vida en grupo. Y bueno, y estudiamos eso en toda Argentina, básicamente. Acá en La Rioja, puntualmente, ¿a dónde se encuentran estos? ¿Están en la ciudad? ¿Están en lugares más alejados, en el interior, en montes? ¿A dónde se encuentran? Sí, bueno, son subterráneos, así que principalmente los encontrás en el campo, ¿no? Si no hay tierra es muy difícil que estén, pero además los tucos tienen algo particular, que es que su distribución es en parches. O sea, no hay como una distribución continua, sino que, bueno, están limitados por la capacidad que tienen de cavar, digamos, tienen mucho desgaste energético, entonces las poblaciones se encuentran con distintos parches. Y lo que está pasando últimamente, bueno, en La Rioja hay tucos por todos lados, diría yo, pero lo que está pasando actualmente es que el avance de la urbanización, la construcción de plazas, de canchas o lo que sea, los está desplazando y está llevando a que muchas poblaciones se estén extinguiendo. De hecho, acá en La Unlar, en el Solar, yo he visto tucos. Actualmente no sé si siguen estando, pero no me extrañaría que ya no estén. Cerca del Centro 5 también vi algunas cuevas, pero bueno, digamos, esos animales que están ahí, por ejemplo, en el Centro 5, están limitados por las avenidas, a los costados, o sea, están ahí, no se pueden mover más allá de eso. Lo que sí, bueno, la especie que se conoce para La Rioja fue descrita en Famatina, en Los Potrerillos, en el 1800. Bueno, y ese es uno de los problemas que tenemos quienes estudiamos tucotucos, que muchas de las especies de tucotucos fueron descritas hace 200 años por naturalistas franceses, británicos, norteamericanos, que vinieron y dijeron, bueno, esta especie tiene un colorcito distinto hasta otra, es una especie nueva. Claro. Y hoy, con las herramientas moleculares y comportamentales, nos estamos dando cuenta que en realidad hay una enorme variación que bueno, que es lo que estamos intentando descifrar y entender para poder comprender si realmente son especies distintas o son la misma especie. Lo que pasó, bueno, acá en La Rioja, por ejemplo, que les contaba que se consideraba que había una especie para La Rioja y una especie para Catamarca, por diferencias morfológicas o ecológicas. Hoy, con las herramientas moleculares, sabemos que es la misma especie, que tiene una distribución muy amplia. Bien. Perdón, Pablo, ¿esperabas este reconocimiento internacional? Sabemos que acá la rectora Natalia Álvarez Gómez te recibió luego de esta premiación, pero ¿esperabas este logro al llegar a instancias internacionales? Bueno, esperarlo uno lo espera, ¿no? Si no te presentas, claro, tenés como por ahí las ganas de que te salga, y sobre todo en un momento en el que el sistema científico en Argentina está pasando una situación muy crítica, la educación pública también, y que hacer ciencia es caro, ¿no? Digo, en mi caso, mi proyecto, tengo muchos beneficios en el sentido de que, bueno, trabajo con un grupo que ya está consolidado, que tiene las herramientas, pero si tuviera que hacer todo solo desde cero es un coste de plata que no tengo y que la beca de CONICET por sí sola no alcanza, ¿no? Eso también como aclararlo, que la beca de CONICET es una beca que te ayuda a estudiar y a vivir básicamente, pero eso no te sirve para todo el proyecto que vos llevas adelante. O sea, hay un gasto de recursos, de transporte. En mi caso, yo tengo que viajar al campo varios días, viajo, capturo los animales, los traigo al laboratorio, en el laboratorio hago encuentros de cortejo, los grabo en video, en audio, necesito buenos micrófonos, necesito buenas cámaras, necesito poder mantener esos animales en condiciones óptimas, de higiene, de seguridad, de alimentación, digamos. Es como un coste muy grande que por sí solo con la beca no se puede. Y ahora yo comencé con mi beca doctoral el año pasado, y este año ya comienzo con una segunda etapa de mi proyecto, que es más ya empezar a viajar a otras provincias y empezar a estudiar otras especies que no están tan estudiadas, para, bueno, empezar a
a entender un poco ese complejo de especies. Bueno, entonces este año el siguiente paso es Córdoba y Buenos Aires, que voy a estudiar ahí unas especies, y bueno, este premio, este grant, me va a servir para eso, ¿no? Para poder costear el financiamiento ya sea en transporte, alimentación, hospedaje y el mantenimiento de los animales en cautiverio. ¿Crees que vas a poder con este premio que acabas de ganar, va a ser suficiente para tu investigación? No sé, nunca es suficiente, ¿no? Creo que tiene que ver también con qué tan ambicioso es uno, y por otro lado siento que en Argentina, honestamente, hacemos ciencia con 2 mangos, entonces también estamos muy acostumbrados a hacer las cosas con lo que tenemos. Sí, de poder hacer las cosas, sí, la idea es poder hacerlas, ¿no? Después, si eso va a ser suficiente, no lo sé. Pero sí que es muy grato haber obtenido este reconocimiento en este momento, como te digo, en el contexto en el que se encuentra el país, y en el contexto de mi propio proyecto doctoral, que involucra viajes, involucra mantenimiento de animales en laboratorio. Pero bueno, nada, eso. ¿Cuál es el comportamiento de estos animales? Para empezar, ¿se dejan ver? Yo nunca he visto uno, y me da bronca, porque me encantaría. Capaz que me asusto, pero me gustaría verlos. ¿Por qué no los he visto? Son de ocultarse, obviamente que están bajo la tierra, pero en algún momento deben salir. ¿Cómo se comportan socialmente? Bueno, la especie de acá de La Rioja es bastante subterránea, o sea, es rara de ver, pero los tucos tienen un comportamiento que es, bueno, ellos viven en su sistema de madrigueras, ¿no? De túneles, y ese sistema de túneles necesita que ellos limpien esos túneles, y para limpiar esos túneles lo que hacen generalmente a la mañana bien temprano o a la tarde cuando se está poniendo el sol es sacar tierra de las cuevas con toda la basurita, digamos. Entonces, a veces, si uno está muy atento, está callado, está quieto y sabe dónde hay un tuco, quizá tiene la oportunidad de verlo sacando tierra. Lo que hacen es con las patas traseras, sacan la tierra y se vuelven a meter. Tienen un comportamiento muy, muy particular los tucos, que es como que caminan en reversa. Justamente como viven en túneles, tienen como esa capacidad de salir, sacar la cabeza y volver a meterse como rápidamente en reversa. Pero bueno, uno los puede ver si está atento, pero eso también varía según la especie, ¿no? Los tucos de acá, como te digo, son bien subterráneos en el sentido de que están toda su vida bajo tierra. Pero hay otras especies, por ejemplo, hay una especie que está en La Puna, a 3.000 metros de altura, en Antofagasta de la Sierra y en Laguna de los Pozuelos, en Jujuy, el Parque Nacional, donde estos animales son sociales, son muy distintos a los tucos que hay acá, son sociales, se les denomina sociales facultativos porque no es que forman colonias, sino que forman distintos grupos que están todo el tiempo como de forma dinámica, intercambiándose machos y hembras. Duerme una noche con los machos, este macho de nuevo en la otra noche duerme con otra hembra, o sea, son como muy dinámicos en ese sentido. Y estos tucos tienen un comportamiento muy particular, que es que pastorean, se los puede ver afuera todo el día comiendo pastito, pero de cuerpo completo. Obviamente alrededor de donde tienen la cueva, la boca del túnel, pero están ahí comiendo, uno los puede ver afuera y están todos a la vez, y de repente se vuelven a meter, vuelven a salir, como que tienen ese comportamiento de que salen de cuerpo completo, que eso es algo rarísimo en los tucos porque no hay otras especies que hagan eso. ¿Y de qué se alimentan los de acá que viven bajo tierra? Son herbívoros, se alimentan principalmente de raíces, ¿no? De brotes. Los de La Puna que te cuento, estos también están sobre las vegas, entonces hay como un ambiente que es muy rico en hierbas y comen eso, son herbívoros. Bien. Pablo, ¿hay alguna estación en particular que permanezcan más bajo tierra? Me refiero, por ejemplo, en estas épocas de frío, ¿o es indistinto? O sea, según las regiones. Que yo tenga conocimiento, no se ha estudiado mucho eso, pero sí que tienen épocas reproductivas, ¿no? Como los mamíferos, que está sincronizado con el ambiente, está sincronizado con la primavera y con el verano. Por lo tanto, en esta época, más desde mayo hasta julio, incluso septiembre, es como la primera temporada reproductiva que ellos tienen. Por lo tanto, están activos los animales, empiezan a moverse, los machos empiezan a buscar hembras, se los escucha, ¿no? A la tarde, si uno va al campo, por ahí no los puede ver, pero sí los puede escuchar, y se escucha este típico tuk 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 tuk, eso se escucha, que estos son los machos los que producen esto como una forma de llamado territorial. No sabemos realmente si esto también tiene una función a la hora de
poder encontrarse con una hembra, por ejemplo, no lo sabemos, y eso también es algo que estamos descubriendo a medida que avanza la investigación en bioacústica. Hay especies también donde las hembras producen estas vocalizaciones, por lo tanto, bueno, hay todo un sistema sexual, digamos, y de comportamiento que hasta el momento desconocemos, pero que tenemos algunas ideas de lo que podría estar pasando. Pero en realidad ellos están activos todo el año. Lo que sí tienen esa temporada reproductiva bien marcada en septiembre, y después tienen otra que ya para fines de diciembre, enero. ¿Son los topos nuestros estos? Exactamente, son nuestros topos, que son distintos a los topos europeos o norteamericanos, ¿no? Son muy distintos. Los tucotucos están más emparentados, biológicamente hablando, ¿no? Evolutivamente, los tucotucos están más emparentados a los carpinchos y a las chinchillas que a los topos norteamericanos o europeos. Representan como linajes distintos. Esto en biología es un concepto, ¿no? En evolución, que es la evolución convergente, que es cuando dos animales o dos linajes totalmente distintos que no tienen nada que ver entre sí, evolucionan hacia el mismo modo de vida. Esto se puede ver en los roedores, por ejemplo, que distintos grupos de roedores en África, en Europa, en Norteamérica, han convergido en la vida bajo tierra, y eso les ha dado una morfología similar. Si uno ve un tucutuco acá, ve un pocket gopher, que se llama, que es un roedor subterráneo norteamericano, y cualquier otro topo europeo, ve los tres y dice, son lo mismo. Y en realidad tienen linajes distintos, tienen una historia evolutiva distinta, pero que han convergido hacia la vida subterránea. No sé si los topos son solamente europeos, entonces. Exactamente. Los topos son... Sí, bueno, depende, ¿no? Porque también topo es como un nombre vulgar. En realidad topo hace más alusión a lo que al hábito de vida, que sería subterráneo. ¿Y la marmota es el mismo? No, la marmota es otra cosa. Bien, listo. Ahora te dejo. Yo estoy matando preguntas. Sí, lo estamos matando, pero porque nos interesa tanto. No, a mí me encanta hablar, así que puedo estar acá horas hablando de... Llevo un asado y te puedo estar horas hablando de tucotuco. Preparamos el mate y seguimos hasta las 20. Chicos, mil disculpas, pero lo vamos a tener a Pablo acá. Pablo, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo va a continuar esta investigación después de recibir esta noticia tan importante, esta premiación internacional, la recepción de la doctora Álvarez Gómez, rectora de la UNLAR? ¿Cómo seguís? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, como te contaba, mi proyecto, que es sobre vocalizaciones de cortejo, consiste en estudiar 10 taxones de tucotuco, es decir, 10 especies de tucotuco del centro de Argentina. Son 3 especies de La Rioja, una de Famatina, una de Arillaco y una que está en Laguna Brava. Una especie de Córdoba, que está en Río Cuarto, una especie de Buenos Aires, 3 especies de Mendoza y una especie de La Pampa. Yo recién estoy en mi primera etapa, ya las especies de La Rioja comencé a estudiarlas el año pasado. Este año ya terminaría con eso y comenzaría con mis viajes a Córdoba y a Buenos Aires. Entonces, por ahora lo primero que tengo que hacer es cobrar el grant. Claro, eso es lo primero, principal. Pero una vez que tenga esa plata, bueno, sería ya comenzar a organizar las campañas para Córdoba y para Buenos Aires. Pero próximamente también en julio vamos a estar volviendo a Famatina a buscar tucotucos para terminar esas grabaciones antes de viajar, ¿no? Así que ahora en julio vamos a tener de nuevo el laboratorio con tucotucos, que por cierto nuestro laboratorio es el laboratorio de bioacústica, que se encuentra en el CENIT. Y bueno, ahí estamos trabajando desde el año pasado con los tucos en cautiverio, grabando el comportamiento y vocalizaciones. Así que bueno, y el año que viene el plan es Mendoza. Excelente. Felicidades. Muchas gracias. Y me encanta tu pasión y me encanta el laburo, y obviamente que estamos contentos de que te haya ido bien, de que hayas tenido este reconocimiento y que puedas avanzar con la investigación. Te vamos a ir llamando cuando vayas avanzando, por supuesto, para seguir consultando. Es muy interesante. Cada vez que viene alguien que sabe mucho de algo, es automáticamente muy interesante matarlo a preguntas. Te debe pasar esto con tus amigos seguramente también. Sí, para mí es un gusto igual hablar no solo de tucotucos, sino de mamíferos en general. Me gustan mucho los primates también y bueno, otros animales. La ecología en general me apasiona mucho y para mí hablar es muy gratificante. Y cuando hay curiosidad del otro lado y hay como unas ganas de saber más... Yo me quedé con 3 que te voy a hacer fuera de aire. Dale, yo no me callo más. Así que bueno, muchas gracias y un gusto cuando quieran.
Es muy lindo poder conversar entonces y ir conociendo cómo va avanzando la investigación y con especies que están alrededor nuestro todo el tiempo. El licenciado Pablo Carrizo, graduado de la licenciatura en Ciencias Biológicas de la UNLAR y becario del CONICET, fue reconocido con esta super beca para poder continuar con sus estudios. Sol, hacemos pausa.